Por nada del mundo te puedes perder esta publicación. En 10 minutos te daremos a conocer qué es la auditoría y las normas internacionales de auditoría. Nuestra sociedad no podría existir sin información confiable. El inversionista que va a tomar la decisión de comprar o vender valores, el banquero que decidirá si aprueba un préstamo o no, el gobierno al obtener ingresos provenientes de las devoluciones del impuesto sobre la renta, todos ellos se basan en la información suministrada por otros. En muchos de esos casos, las finalidades de los que aportan la información son opuestas a las de los usuarios. En este razonamiento está implícito el reconocimiento de la necesidad de los contadores públicos y auditores independientes. El Consejo del Gobierno Corporativo y usuarios de las empresas necesitan información confiable para tomar las mejores decisiones y cumplir con los objetivos. En el ámbito financiero, las empresas presentan su información contable a través de sus estados financieros, mostrando el rendimiento y la salud económica del negocio, así como sus ingresos y la forma en que se ha invertido y gastado el capital. Para que los usuarios de los estados financieros puedan confiar en la información proporcionada de los mismos, necesitan de un grado de confiabilidad sobre esa información. Esto lo pueden adquirir a través del trabajo de la auditoría, ya que la auditoría es un examen exhaustivo de los estados financieros que indica si fueron preparados de conformidad con un marco de información financiera aplicable, lo cual se refiere a las normas internacionales de información financiera. La correcta aplicación de la auditoría debe basarse en un marco que indique requerimientos y lineamientos de cumplimiento, como lo son las normas internacionales de auditoría, emitidas por la Federación Internacional de Contadores, conocida como IFAC, a través del Comité de la Junta Internacional de Normas de Auditoría y Aseguramiento, conocida por sus siglas en inglés como las IASB. Estas normas indican la manera en que el auditor independiente debe planificar y ejecutar el trabajo de auditoría, así como la manera en que debe estructurar el informe al final a la empresa que lo contrató. Para comprender y aplicar los principios y procedimientos básicos y esenciales junto con los lineamientos relacionados, es necesario tener en cuenta todo el texto de las normas internacionales de auditoría, también conocidas como las NIA, incluyendo el material explicativo. Por ejemplo, la NIA 200 nos habla de los objetivos globales del auditor independiente al realizar una auditoría de estados financieros de conformidad con las normas internacionales de auditoría. Estos objetivos son los de obtener una seguridad razonable de que los estados financieros en su conjunto están libres de incorrección material, debida a fraude o error, que permita al auditor expresar una opinión sobre si los estados financieros están preparados en todos sus aspectos materiales de conformidad con un marco de información financiera aplicable, y emitir a través de ella un informe sobre la presentación de los estados financieros. Para esto el auditor debe cumplir con los requerimientos de ética relativos a la auditoría de estados financieros, tomando en cuenta la independencia de su trabajo. Además, debe mostrar el auditor una actitud de escepticismo profesional para planificar y ejecutar el trabajo de auditoría, considerando además el juicio profesional. La NIA 240 habla de la responsabilidad que tiene el auditor con respecto al fraude en auditoría de estados financieros. Es necesario resaltar que los principales responsables de la prevención y detección del fraude son los encargados de preparar los estados financieros, es decir, la dirección y los responsables del gobierno de la entidad. Sin embargo, los objetivos del auditor respecto a esta NIA son identificar y estimar los riesgos de incorrección material en los estados financieros debidos al fraude, mediante el diseño y la implementación de respuestas apropiadas y responder adecuadamente al fraude, a los indicios de fraude identificados durante la realización de la auditoría. El auditor también tiene el objetivo de identificar y valorar los riesgos de incorrección material debidas a fraude o error,
tanto en los estados financieros como en las afirmaciones, mediante el conocimiento de la entidad y de su entorno, incluido su control interno, con la finalidad de proporcionar una base para el diseño y la implementación de respuestas a los riesgos valorados de incorrección material. La NIA 300 menciona que la planificación de una auditoría implica el establecimiento de una estrategia global de auditoría en relación con el encargo y el desarrollo de un plan de auditoría. Una planificación adecuada favorece la auditoría de estados financieros en varios aspectos como lo siguiente. Inciso A. Ayuda al auditor a prestar una atención adecuada a las áreas potenciales de la auditoría. B. Facilitar al auditor identificar y resolver problemas potenciales oportunamente. C. Ayuda al auditor a organizar y dirigir adecuadamente el encargo de auditoría de manera que éste se realice de forma eficaz y eficiente. D. Facilita la selección de miembros del equipo del encargo con niveles de capacidad y competencia adecuados para responder a los riesgos previstos. E. Facilitar la dirección y supervisión de los miembros del equipo del encargo y la revisión de su trabajo. El auditor se basa en su planificación para recabar todo tipo de evidencia de auditoría en la que puede sustentar su trabajo y opinar acerca de la razonabilidad de los estados financieros. Por eso la NIA 500 habla de la evidencia de auditoría e indica que la evidencia debe tener la característica de ser suficiente y adecuada. La suficiencia es la medida cuantitativa de la evidencia y depende de la valoración del riesgo de incorrección material, así como de la calidad de dicha evidencia de auditoría. Cuando hablamos de la adecuación nos referimos a la medida cualitativa de la evidencia, es decir, su relevancia y fiabilidad para respaldar las conclusiones en las que se basa la opinión del auditor. Una vez obtenida la evidencia de auditoría suficiente y adecuada, el auditor se formará y expresará una opinión conforme a las circunstancias, esto según la NIA 700 y la NIA 705, la cual indican los requerimientos del auditor para considerar y expresar una opinión favorable o una opinión modificada. La opinión modificada puede ser una opinión con salvedades, opinión desfavorable o adversa y la abstención o denegación de opinión. La opinión que se formule el auditor depende de que si las incorrecciones encontradas a través de la evidencia de auditoría son materiales o no y de considerarse generalizadas o no. Si los estados financieros contienen incorrecciones pero no son materiales, el auditor emitirá una opinión favorable o no modificada, esto según la NIA 700. Si los estados financieros contienen incorrecciones materiales pero no generalizadas, se emitirá una opinión con salvedades. En caso de que las incorrecciones son materiales y generalizadas, la opinión será desfavorable. Cuando el auditor tiene la imposibilidad de obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada y considera que los estados financieros pueden tener incorrecciones materiales pero no generalizadas, emitirá una opinión con salvedades, mientras que si considera que contienen incorrecciones materiales y generalizadas, se abstendrá o denegará su opinión. La auditoría aumenta el grado de confiabilidad de los estados financieros, ya que el auditor se basa en las normas internacionales de auditoría para planificar la auditoría, conocer el entorno de la entidad, incluyendo su control interno, identifica y valora los riesgos de incorrección material debidas a fraude o error, para responder a los mismos con procedimientos de auditoría que generará la obtención de evidencia de auditoría en la que el auditor pueda basar su opinión acerca de la razonabilidad de los estados financieros.